Bueno, ¿qué les parece si abordamos el día de hoy pues, a un personaje bien importante en la construcción de la Ciudad de México, como sin duda lo fue Ernesto P. Uruchurtu, que bueno, mejor conocido como el regente, de hierro, de ¿no? hierro, sí. Que bueno, que yo creo que hizo una gran cantidad de obras, pero finalmente su gestión siempre ha sido recordada con agrado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mira, gobernó la Ciudad de México 14 años. Estuvo en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, en el de Adolfo López Mateos y en el de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, fueron 14 años en donde este hombre se dedicó a construir muchas de las obras más importantes de la Ciudad de México, como el viaducto Miguel Alemán, como el río de Churubusco, como el periférico, y bueno, ya hablaremos más con mayor abundancia. Yo creo que el asunto aquí hay que preguntarnos si un gobierno que permanece tantos años es lo que se necesita para que ese país entre en orden, o es bueno esta elección cada 6 años, en este caso ya con nuestro jefe de gobierno, bueno ya no, creo que ya ni siquiera se llama jefe, jefe de gobierno sí se conservó. Sí. Pero el punto es ese, o sea, o necesitas esa mano dura para una sociedad que no responde porque no respeta. Creo que el caso de Uruchurtu es muy representativo. Yo estoy en contra de cualquier mano dura y Uruchurtu era moralista, autoritario, lanzaba a la primera provocación a los granaderos y a la picota, a todo aquello que no estuviera dentro de su lógica de cómo funcionaba el mundo. Tampoco hay que plantearlo como si fuera de gran construcción nacional, pues. Lo que es una vergüenza es que la capital de la República no, es decir, el jefe de la ciudad, el regente, no podía ser electo por los capitalinos. Por supuesto. Y así pasamos 70 años sin poder elegir, de apatía, de indolencia, de dejadez. Tuvimos hasta piporro de regente. Y no pudimos de ninguna manera elegir a nuestro propio gobernante. Entonces, claro, vienen todas estas desviaciones. Pero bueno, pues analicemos a Ernesto P. Uruchurtu. Saludcita. Y brindemos por la Ciudad de México. Eso sí, muy noble y leal Ciudad de México. Bueno, sí era un hombre arbitrario, pero ¿cómo no iba a ser arbitrario si... A ver, ¿en qué consistía la aplicación de la ley durante la dictadura perfecta? A ver, en el gobierno de Ruiz Cortines, ¿existió un Estado de Derecho? No. ¿Existió durante el gobierno de López Mateos? Claro que no. Y durante el gobierno de Díaz Ordaz, menos. Entonces, bueno, es evidente que un jefe de gobierno podía hacer lo que se le diera la gana. Yo me acuerdo, o de un regente, me acuerdo muy bien cuando quería hacer la ampliación de Avenida de los Insurgentes hasta llegar a lo que después, lo que ahora son los Indios Verdes, la carretera Pachuca. Bueno, un propietario de un terreno interpuso un amparo para que no fuera derribado su edificio y ganó el amparo. En la calle, creo que era Enrique Guzmán, y bueno, lo que hizo muy sencillo, el jefe de gobierno vio el amparo, le cambió el nombre a la calle y dijo, pues está bien, tú te quedas con tu amparo para esta, nada más que ya no se llama así, y tiraron el edificio. Y ya no funciona. Pero es que lo pinta entero. Porque nuevamente, yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces, es que deberíamos de tener un regente como fue Uruchurtu. Y es nuevamente la añoranza por el autoritarismo, es la añoranza por la mano dura, es la añoranza por la represión. Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos hoy en día. O sea, ¿qué preferimos? ¿Tratar de construir la democracia imperfecta que tenemos y consolidarla para crear un mejor país, o regresar a esas formas autoritarias? Porque eso era, o sea, Uruchurtu se explica perfectamente en el contexto de un sistema en el cual imperaba el autoritarismo. Era, bueno, sí, el DF era a imagen y semejanza de la presidencia de la República, que era autoritaria con Ruiz Cortines, y lo fue con López Mateos. Y yo prefiero todas las democracias imperfectas a las dictaduras perfectas. Yo también, pero debo reconocer que en términos de infraestructura urbana, lo que hizo Uruchurtu fue... pasando por encima de los derechos de todos, cambiando los nombres a las calles, destruyendo teatros. Sí, hacía desalojos como el del Pedregal, que eran terribles. Y como el de Sartaúl Sulacuapa, donde más de
400 colonos que llevaban años viviendo ahí fueron sacados a macanazos por los granaderos en Coapa, en Sarta Úrsula, muy cerca del Estadio Azteca. Pero tenemos el Estadio Azteca, eso está padre. Canal, no, me cae que no. O sea, no se puede No se puede, no, ¿verdad? pues no. pero No podemos desconocer toda esta obra pública que hizo, como el canal del desagüe de las aguas negras. Que seguramente lo hizo rico. No, fíjate que no era ladrón. No, ladrón no era, o sea, vivía bien, pero no era ladrón. Construyó el colector de aguas negras. De aguas negras, que después fue el drenaje profundo. Exacto, Él lo inicia, ¿no? Él lo inicia. Y fíjate, ahí hay un punto importante, porque estas obras que invertir miles y miles de millones de pesos en un recolector central, no tienen lucimiento político. Pero era importantísimo para la sanidad y la higiene de la ciudad. Porque tú lo que quieres es, como hizo López Obrador, pues ser segundos pisos que son muy lucidores, en lugar de, por ejemplo, hacer las plantas de tratamiento de aguas negras, que son muy importantes. O la recolección de basura, meterla en una causalidad adecuada, ¿verdad? Pero tiene su impacto lo que hizo Uruchurtu. Pero cómo no, mira, con el recolector central. Construyó 180 mercados, entre ellos el de la Merced, el de San Juan, el de Sonora. O sea, le dio ubicación a ciertos oficios o actividades sociales en lugares muy específicos. No, y otro punto de él también que... Y eso fue bueno. Habría que recordar, estuvo durante su gestión, se construyó el Museo Nacional de Antropología e Historia. 64. Se construyó también el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno, 64. El de las intervenciones. O sea, se construyó... El Museo del Caracol. El Caracol también. De la Ciudad de México. O sea, este hombre no podemos negar, por muy arbitrario que haya sido. Salud. También creó el Cuerpo de Granaderos. Sí, bueno. Que sigue funcionando como un aparato represor de... pero en una ciudad caótica y en desbandada. No, tiene razón Benito. Lo que pasa es que tiene razón Benito porque, lo que pasa era una consecuencia de una sociedad cerrada. México era una sociedad cerrada y en la sociedad cerrada es como pasa lo que el agua estancada. ¿Qué pasa en el agua estancada? Se pudre. Que se pudre y nacen todo tipo de gérmenes, patógenos, bichos, virus, todo lo que te quieras tú imaginar. Y uno de esos virus, democráticamente hablando, pues era Ernesto Uruchurtu. Sí, claro, y yo creo que puede tener muchas críticas. Yo creo que el Cuerpo de Granaderos era necesario. Sí. Porque finalmente es la fuerza, tú debes de tener una fuerza pública, seas el más demócrata o seas... funciona la policía. El Cuerpo de Granaderos es un aparato represor creado a imagen y semejanza de los cuerpos de granaderos austriacos, o sea, con toda esta mentalidad colonial. Yo lo veo como parte del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado. ¿Para qué funciona el Cuerpo de Granaderos? Para hacer desalojos, por ejemplo. Hoy por hoy puedes ver a los granaderos en la Ciudad de México desalojando gente que no ha pagado. O sea, están al servicio de los ricos, punto. ¿No? ¿Cuándo has visto a un cuerpo de granaderos defendiendo a la población civil? O auxiliando en temas impidiendo que los desórdenes, muchas veces en los que se incurren las manifestaciones, terminen afectando a terceros. Y hacen desalojos a las casas. Eso no está justificado. No hay justificación. No, pero de todas maneras... Y que la fuerza pública... Necesitas un cuerpo de contención que no lo cumple la policía. Lo que pasa es que aquí, obviamente, y cualquier fuerza pública del sistema priista abusó en su momento y fue represor. Pero en todos los países, mira, en Canadá está la policía montada, en Inglaterra están los bobbies. O sea, en todos los países hay los carabinieri y la Guardia Civil. Hay control de las manifestaciones sociales y son necesarios. Estoy de acuerdo contigo en que Uruchurtu se le pasó la mano. Bajo su régimen de la Ciudad de México, él logra, o más bien, él hace el periférico desde Cuatro Caminos hasta Cuemanco. Así es. O sea, realmente, pero yo creo que lo criticable de todo es que no hubo una política de planeación urbanística. Absolutamente razón. Sí hubo, exactamente, claro. Ni ha habido. El museo, exacto, pero él durante 16 años debió prever que la ciudad iba a crecer, que la ciudad iba a tener problemas de tránsito, que la ciudad iba a tener problemas de transporte público. A él ya no le tocó el metro, desde luego, pero no hubo una proyección a 100 años de lo que podía hacer la Ciudad de México. Pero espérame, y entonces creaste una serie de cosas que sí son muy importantes, pero que a la larga demostraron que no eran parte
de una planeación a largo plazo, sino una planeación que te resolvía quizá en el momento y seguramente el periférico. En 1962 ha de haber sido una maravilla. Fue una maravilla, a mí me tocó vivirlo, pero debo decirte algo, la única vialidad que hace funcionar la ciudad de oriente a poniente y viceversa es el viaducto Miguel Alemán, que se construyó en los años 50. Más de 70 años no ha habido un regente capaz de hacer otra vialidad que comunique el oriente con el poniente. Juan González con los ejes viales. Los ejes viales que más o menos sirven, pero el viaducto es una obra ejemplar porque sigue funcionando. Sí, pero viaducto y periférico, por eso su nombre periférico era la periferia. Pero se la quedó en medio. Exacto, y que terminó, el gobierno terminó autorizando los fraccionamientos, los condominios, y entonces es una vía central, está dentro de la Ciudad de México. Pero eso ya no le tocó a Uruchurtu. Cuando Uruchurtu hizo estas obras, las hizo precisamente para darle vialidad a la ciudad. El río de Churubusco también lo entubó y lo hizo a una vialidad. Bueno, eso es una tragedia nacional. El hecho de que tú entubes un río y lo conviertas en un caño. Los tres que había, viaducto, el río de la Piedad, el río de los Remedios Churubusco. y el río Churubusco, están debajo de la tierra. Igual la Verónica, igual el río del Consulado. Bueno, pero es como si me dijeras que van a entubar el Sena, o el Hudson, o el Sena, o el Rin. Digo, es que es increíble. No eran ríos de esa magnitud. No, bueno, ya lo entiendo que no. Ya lo entiendo, pero bueno, imagínate, cuando llega Cortés a México, él en sus cartas de relación dice que hay 39 ríos navegables en Tenochtitlan. Sí. 39. Y ya no queda. Todavía en 1906 tú podías ir en vapor de lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia a Texcoco. Sí. Bueno, ahí se hunde un barco de Benito Juárez. Con Benito Juárez dentro, ¿verdad? Sí, estallan dos calderas de un vapor que se llama Cuauhtémoc, 1869. ¿Qué cosa? Y se hunde, pero no, sí, tú no puedes entubar los ríos de una ciudad para convertirlos en caños, y que eso fue lo que hicieron. Claro, si tú quieres, ya fue una consecuencia y ya no tenía remedio, porque los hedores que salían del... Y es que los mexicanos somos la muy rapacidad inmobiliaria de la Ciudad de México, y porque la hubo y sigue existiendo. Sí, claro. O sea, es una bestialidad. ¿Cómo los grandes constructores inmobiliarios fueron en connivencia con el Estado, transformando el panorama, lo que hoy se llama gentrificación, ¿no? Sacar de los centros urbanos a los pobres para que no estorben y para que la imagen sea bonita. Y eso lo empezó Uruchurtu, que entre paréntesis es uno de los grandes enemigos de la libertad de expresión en este país. Bajo su égida estaba el departamento de censores, que iban a los teatros a imponer multas y a clausurar los teatros. Sí, la némesis perfecta de Ernesto P. Uruchurtu, que no sé de qué es la P, pero no importa. Peralta. Ok. De Ernesto P. Uruchurtu. No le rasques. No le rasco porque estaba pensando en Jesús Martínez Palilla, que cada vez que salía al escenario le pegaban unas cargas de caballería y una y otra vez cerraba el teatro y él acababa en la delegación. Sí, claro. Y los empresarios pagando las multas. Y lo único que decía Palillo era lo que pensaban todos los mexicanos de ese regente de hierro que estaba por la modernidad. Hay un aspecto... Bueno, de todo. O sea, alimentaba la madre de harina y de arroz. Hay un aspecto interesante que no sé, que yo creo que fue bueno para la población, pero no fue bueno para la industria cinematográfica, que fue congelar el precio de las entradas de cine en 4 pesos. Sí. Y eso estuvo vigente durante 14 años. Pero fíjate, ese son el tipo de cosas que fueron construyendo en México total y absolutamente anárquico. Arbitrario, sí. Exacto, ¿por qué vas a subsidiar todo? Claro, sí, de acuerdo. De acuerdo, sí, no es necesario. No, y además, es un suicidio. Y además Claro. Le coartó la posibilidad de crecimiento a la industria cinematográfica porque no recibía dinero suficiente para continuar con el buen cine que se había hecho en la época del cine de oro, ¿no? Pues ¿cómo lo vas a financiar con un precio fijo del boleto que está desconociendo los costos de Pero producción? para la gente del común era un precio muy accesible. Y todo mundo iba al cine. Bueno, pues no sé qué sugieran para brindar, o mejor vamos a comercial. Ya está. ¿Y tú, querido conspirador?
¿Consideras que la Ciudad de México necesita un régimen autoritario como el de Ernesto Uruchurtu? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. #yo conspiro. ¿Y tú, querido conspirador, consideras que la Ciudad de México necesita un régimen autoritario como el de Ernesto Uruchurtu? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. #yo conspiro. Bueno, les puedo contar otra historia de Ernesto P. Uruchurtu que es ilustrativa para demostrar los niveles de la arbitrariedad y cómo desconocía cualquier posibilidad de la existencia de un Estado de Derecho. En una ocasión, cuando el arquitecto de la Lama estaba terminando un estacionamiento en la calle de Gante, aquí en la Ciudad de México, ganó un amparo en el que se le autorizaba a cobrar cierta cantidad por hora de estacionamiento en el estacionamiento de su propiedad. Como Uruchurtu no estaba de acuerdo con ese incremento de la renta, lo que hizo es abrir una gran zanja a lo largo de la calle de Gante y de 16 de septiembre, de tal manera que ningún coche podía entrar. Pusieron, disculpe ustedes las molestias que le ocasiona esta obra. Ningún coche pudo entrar y tuvo que bajar, porque tardaba, claro, si así se puede quedar la zanja 15 años. Claro. Y de nada le sirvió ganar el amparo y tuvo que aplicar las tarifas que le decía Uruchurtu. Pero mira, a mí me llama la atención cómo la animadversión popular aplica sus venganzas. A Uruchurtu le dio por llenar todos los camellones y todas las glorietas construidas por él, por supuesto, en la ciudad, de gladiolas. Y todo el mundo decía, ¿por qué siembra tantas gladiolas el señor Uruchurtu? Y la respuesta era, como no sabe dónde está enterrada su madre, por eso pone flores por todos lados, para que no se quede Pues estoy pensando en alguno de estos otros actos de autoritarismo que se ven muy bien reflejados en una maravillosa película de Alberto Isaac llamada Tívoli, en la cual aparecen Pancho Córdoba, Alfonso Arau, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la historia verdadera del Tívoli, uno de los primeros, después de las carpas, sí, desaparecieron todas las carpas, porque eran carpas literalmente, ¿no? Sí, donde había funciones, pero era de carpa de circo, pues. Preciosas. Y el Tívoli es uno de los primeros teatros armados que tuvo la mala fortuna de quedar sobre... ¿cuál es la calle que pasa por Garibaldi? Bueno, por el eje central. El eje central. Entonces Niño Perdido. Sí. Y Uruchurtu firma un decreto en el cual tumban el Tívoli. Y hubo un par de maravillosas manifestaciones de los que trabajaban en el Tívoli, cómicos, malabaristas, que se ven perfectamente reflejadas. Si pueden ver Tívoli de Alberto Isaac, es una gran película que cuenta de esos feroces tiempos y de la censura que todo el tiempo estaba sobre ellos gracias a la moralidad del señor Uruchurtu. Pero tú no estarías de acuerdo en que se le volviera a poner el mismo nombre al eje, al Niño Perdido en lugar de Lázaro Cárdenas. A mí me hubiera gustado que se quedara el Niño Perdido. Yo creo que se busca. Pero no voy a caer en tu provocación. No. Se debió de haber buscado otra vialidad para ponerle Lázaro Cárdenas y mantener las eje central, Niño Perdido. Eje central, Niño Perdido. Bueno, pues ya también perdías, o ya te acostumbraste. O era San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, sí. Pero fíjate lo que son las cosas. ¿Qué pasa con el jefe de gobierno actual, no? Si tú ves, Uruchurtu, con todos los asegúnes, construyó el Museo de Antropología, construyó el Museo de Arte Moderno, construyó el Museo de las Intervenciones, el Museo del Caracol, los mercados, expandió el periférico hasta Xochimilco. Hizo una obra pública notable. Hizo los servicios del toreo, sí, hizo una infraestructura urbana muy importante. Y bueno, y el actual jefe de gobierno que hereda el metro, la línea 12 del metro, en un desastre espantoso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que ni siquiera lo han podido inaugurar de manera completa y lleva ya 3 años y pico y siguen sin poderlo arreglar.
pero además tampoco siguen sin poder encarcelar a uno de los tantos, porque la obra iba a costar 9,000 millones de pesos, se fue a 30,000 millones de pesos y como siempre nunca pasó nada. Pero es que ese es el problema exactamente entre lo que queremos y lo que ha sido. O sea, porque independientemente de yo creo que ha sido un mal gobierno el de Mancera en muchos sentidos. Hoy está totalmente maniatado. O sea, Uruchurtu o Juan González podían hacer lo que se les pegaba la gana. Pero lo que se les pega... ¿Queremos un autódromo? Ahí tenemos un autódromo. También Uruchurtu... ¿Queremos una feria de Chapultepec con la montaña rusa más grande del mundo en ese momento? Ahí está la montaña rusa más grande del mundo en ese momento. Hoy queremos una rueda de la fortuna... Gritos y sombrerazos, no, van a acabar con el patrimonio. O sea, finalmente también es parte de la democracia. Yo te aseguro que Uruchurtu le hubiera valido un pepino si los vecinos de Avenida Chapultepec, que por cierto yo creo que en 30 años va a seguir siendo un muladar, porque no va a pasar, ya no pasó nada. Pero tuvimos un plebiscito, muy bien, ganó el no, porque entonces iban a hacer el shopping y las tiendas y no sé qué. ¿Tú crees que Juan González o tú crees que Uruchurtu hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Ay, sí, voy a respetar lo que dice, a la fregada, voy a hacer el eje aquí y voy a poner aquí mis tienditas y lo que sea? Ese sistema es completamente antidemocrático. Exactamente, entonces muchas de las cosas, yo creo que aquí... Sí, es antidemocrático. Claro, absolutamente antidemocrático. Pero ¿Qué es lo que queremos? Pero es que es la arbitrariedad conveniente, porque si para progresar necesitas mano dura y necesitas arbitrariedad para progresar, venga, bienvenida. Eso es porfiriato. Eso fue porfiriato. Eso es porfiriato. No estoy de acuerdo. El problema es que no encontramos el justo medio. El de, si este gobierno, cualquiera, a nivel federal o a nivel local, en los estados, aplicara la ley, otro gallo cantaría. Pero es que la democracia, entendida mal, se puede volver caótica, tan caótica que paraliza todo. Claro, porque entonces quieres que todo sea una consulta o todo sea un plebiscito o no tomas decisiones que te corresponden. O sea, esto del plebiscito o de la consulta, discúlpeme, para eso elegimos a un puñado de diputados y de senadores para que ellos decidan. El problema es que no los elegimos. Ese es el problema. No, el problema es que sí los elegimos. Que están ahí de casualidad. ¿No? ¿Será? No, los diputados. Habla de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No, también los elegimos. Sí, fueron elegidos. Sí, pero... no, ni hablar. Pero ¿quién los conoce? No sé qué, ahí está el tema. Pero ahí entonces, como ciudadano... Lo que tenemos que aprender es a ser ciudadanos responsables que sepan a quién están eligiendo. Se eligen a los delegados. También. Bueno, ahí te va, por ejemplo. La Rueda de la Fortuna causó furor, ya la van a poner en otro lugar, ¿no? Pero todo lo que ha hecho el gobierno desde Cárdenas hasta acá, en el 2002 López Obrador autoriza que se ponga el circo de los hermanos no sé quién, no es el Otay, es el otro. ¿Los Vázquez? Los Vázquez en el Zócalo. Protesta popular, que cómo era posible, que el Zócalo sagrado. Lleno en las funciones que hubo gratis, ¿no? En el 2007, motocross en el Zócalo. Y las albercas. Y protesta. Playas. Pista de hielo, protesta. Playas, protesta. Fórmula 1 en el Paseo de la Reforma, protesta. Campo de béisbol en el Zócalo, protesta. Y todos esos espectáculos estuvieron así. Finalmente es plaza pública, son espacios públicos y está bien que la gente vaya a verlo. No creo que sea para decir cosas, es darle un uso distinto al mitin, a la protesta o cuando se quedan ahí. A los plantones. No, los plantones al espacio público, pero ya llegamos a un momento en que no nos gusta lo que hace la autoridad y todo es cuestionado, que si canta Justin Bieber gratis, cuestionado, que por qué no utilizas esos recursos para erradicar la pobreza, que por qué pones un árbol de Navidad de Coca-Cola en Reforma, mejor utiliza esos recursos para la educación. Por favor, o sea, hemos caído exactamente en ese otro lado, en el otro polo del donde péndulo, todo lo que haga el gobierno ya está mal. Pero como dice Alejandro Martí, si no pueden, que se vayan. Si yo entiendo toda esa problemática, pero entonces tiene que haber una persona, por no caer en los problemas de género, que sepa hacerlo. Si sobre esa base nunca va a haber ya evolución, la ciudad se va a empezar a derrumbar, se va a caer, porque como nadie se puede, porque los vecinos dicen o porque sale otro, pues hay que buscar... Necesitas está detrás. Alguien
que llegue y no le tiemble la mano para aplicar la ley. Y que al mismo tiempo logre los consensos suficientes Claro. para... Y con un plan de gobierno, con un plan de desarrollo urbano. De que hablando se entiende la gente. Estoy convencido de ello. Acaban de hacer en mi colonia, aparecieron una cuadrilla de trabajadores de la delegación y hicieron un enorme agujero que avanzaba por toda la calle. Cuando los vecinos preguntaron, era porque iban a hacer una tubería de agua que nos quitaba el agua a los vecinos para llevarla a un nuevo centro comercial que se estaba haciendo. Como comprenderás, bueno, ya se fueron y dejaron todo abierto. Y no lo van a cerrar, por supuesto. O sea, esa es la pequeña venganza, ¿no? De la arbitrariedad del gobernante. ¿Con qué te quedas? Yo creo que preguntado, pues. Sí, la parte... Yo sigo pensando que la democracia es el camino, pero también los ciudadanos necesitamos sumarnos y no que voten 10 cuando hay una consulta. Tenemos que sumarnos y asumir nuestra responsabilidad, porque siempre terminamos diciendo que el gobierno es responsable de todo, pero hay una gran corresponsabilidad en las fallas de este país, en esta sociedad que tenemos. Sigo prefiriendo las democracias imperfectas a las dictaduras perfectas, por mucho, sin dudarlo, con los ojos cerrados. De acuerdo totalmente, pero yo creo que tenemos que aprender a elegir a quienes nos gobiernan y hacerlos responsables. De acuerdo. Porque todas estas normas que surgen, que se imponen en la ciudad, deben de estar avaladas por el Congreso o por la Asamblea, en Y su por caso. el colectivo, que y somos por el todos colectivo, nosotros. pero en una forma sensata, propositiva, no en el caos. No vamos a vivir en el caos porque soy demócrata, ¿no? Eso no se vale. Yo te diría que a mí me preocupa mucho que lleguen a los puestos más importantes de este país personas absolutamente descalificadas. Hace falta una corresponsabilidad y no tengo nada que brindar.